Hoy hablaremos acerca de un sistema de ecuaciones lineales 2×2 y nos concentraremos en parte del tema, lo que corresponde a uno de los métodos de solución. Para empezar, digamos que un sistema de ecuaciones lineales 2×2 no es más que un conjunto formado por dos ecuaciones lineales con dos variables o dos incógnitas. Entonces tenemos un conjunto como este que tenemos por acá. AX más BY igual a C. Primera ecuación con X y Y como variables, A, B y C como constantes o datos. Y segunda ecuación de X más EY igual a F, donde D, E y F son constantes conocidas y X y Y son nuestras variables. Es un sistema con dos ecuaciones y dos variables. Vamos a decir que gráficamente, como será más adelante, cada ecuación lineal representa una línea recta. Entonces, resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables es encontrar los posibles casos que se presentan al intersectar dos rectas. Aunque no hemos visto todavía el tema de las rectas, vamos a ver gráficamente en qué consiste esto. Entonces, supongamos que la primera ecuación, AX más BY igual a C, se puede representar por una recta, llamémosla L1, y de X más EY igual a F, representa una recta, llamémosla L2. Entonces, sabemos que si tenemos dos rectas, vamos a obtener las siguientes posibilidades. Tengo una recta L1 por acá, roja, y una recta L2 por acá, la recta azul. En este caso, las rectas L1 y L2 se cortan en un punto. Ese punto de corte es nuestra solución para el sistema 2×2. Entonces tendremos una única solución. También podríamos tener otros casos, por ejemplo, el caso que tenemos por acá, donde las rectas L1 y L2 son paralelas, o sea que nunca se cortan. Si nunca se cortan, entonces nuestro sistema, vamos a decir, que no tiene solución. Y el último caso, el caso extremo, es en el que las rectas L1 y L2 correspondan a la misma recta. En ese caso, entonces, tienen la misma gráfica, o sea que se cortan en todos los puntos y tendríamos infinitas soluciones. Según esto, según el método gráfico que acabamos de ver, vamos a poder decir que si tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en los que bien sea A o B no sea 0, o bien sea D o E no sean 0, sea solamente una de las siguientes posibilidades. Que haya una única solución, como en el caso de punto de corte de dos rectas que se intersectan, que no tenga solución, como en el caso de rectas paralelas, o que haya infinitas soluciones, como en el caso de que ambas ecuaciones representen la misma recta. Entonces ya sabemos las tres posibles soluciones que podemos tener. Una única solución, no solución o infinitas soluciones. Entonces veamos un par de métodos por los cuales se puede encontrar la solución de un sistema 2×2. Hoy veremos el método denominado método de sustitución. ¿En qué consiste? Simplemente, como su nombre lo indica, el método de sustitución consiste en que se debe despejar una de las variables de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación para obtener una ecuación lineal que se puede resolver fácilmente. Eso se hace por medio de tres pasos. Los tres pasos son: el primero, como dije hace un rato, se selecciona una variable de una ecuación y se despeja. Segundo paso, esa variable despejada, que es ya una expresión algebraica, se debe reemplazar en la otra ecuación para obtener entonces una ecuación lineal con una única variable que se puede resolver como ya se ha estudiado anteriormente. Eso nos permite encontrar el valor de una de las variables, bien sea X o Y. Y finalmente, en el paso 3, una vez encontrado el valor de una variable, se reemplaza en la expresión que se halló en el primer paso para encontrar el valor de la siguiente variable. Ese conjunto de soluciones, el que se encuentra en el paso 2 y en el paso 3, es la solución de nuestro sistema lineal 2×2. Veamos un par de ejemplos en los que vamos a usar el método que acabamos de ilustrar. En el primer ejemplo tenemos un sistema 2×2 de la forma 2x menos 3y igual a 1 y x más y igual a 3 que queremos resolver. Entonces recordemos los pasos que acabamos de estudiar y vamos a aplicarlo uno a uno.
Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso consiste en despejar una variable de una de las ecuaciones. ¿Qué variable despejar y de qué ecuación? Es algo que ustedes deben aprender con la práctica. Digamos simplemente que la idea, de ser posible, es despejar la variable que a simple vista consideremos que es la más fácil de despejar. En este caso, si nos concentramos en la ecuación 2, nos damos cuenta que la x o la y de esta ecuación 2 son más fáciles de despejar. ¿Por qué? Simplemente porque ambas tienen coeficiente 1, mientras que en la primera ecuación tengo un coeficiente 2 y un coeficiente 3, eso implicaría que debería dividir por una constante en alguno de los pasos. Entonces, digamos que queremos usar más bien la ecuación 2, que es más fácil, y vamos a despejar la x. Si despejo la x, sabemos que simplemente lo que hago es esta y que está sumando, lo paso a restar, o lo que es equivalente, sumo a ambos lados menos y. Entonces obtenemos la siguiente expresión. En el paso 1 despejamos la variable x de la segunda ecuación y obtenemos que x es igual a 3 menos y. Digamos que esta expresión nos dice de alguna manera cómo es la x. La x es igual a 3 menos y. Como sé cómo es la x en función de y, en el siguiente paso lo que debemos hacer es coger esta expresión que acabo de encontrar y reemplazarla en la otra ecuación, en este caso en la ecuación 1. Entonces, ¿qué nos queda? La ecuación 1 es 2 por x. Entonces, 2 por x, y como yo sé cuánto vale x, la reemplazo. X es 3 menos y, lo acabo de encontrar. Menos 3 por y, igual a 1. Entonces ya reemplacé el valor de la x en la primera ecuación. Eso nos lleva a una ecuación lineal en la variable y. Y una ecuación lineal es algo que ya podemos resolver. Hagámoslo aquí rápidamente. Tenemos 2 por 3 menos y, multipliquemos, 2 por 3 da 6. 2 por menos y da menos 2y, menos 3y igual a 1. Eso nos lleva a que 6 menos 5y es igual a 1. Es una ecuación lineal de la manera estándar que vimos en un video anterior, que tiene solución. Ustedes la pueden encontrar paso por paso y obtener que la solución no es más que y igual a 1. Ya sé cuánto vale y. Ahora falta encontrar cuánto vale x. Y eso se hace en el tercer paso que se describió hace un momento. Sabemos que una vez encontrado el valor de una de las variables, el valor de la última variable, en este caso, se puede encontrar simplemente reemplazando la variable que acabo de encontrar, en este caso y igual a 1, en la expresión para la variable x que se encontró en el primer paso. En el primer paso tenemos que x es igual a 3 menos y. Como x es igual a 3 menos y ya sé cuánto vale y, simplemente cambio y por lo que vale. Entonces x igual a 3 menos y, donde y vale 1, me queda que x es igual a 3 menos 1, o lo que es lo mismo, x es igual a 2. Entonces ya encontré cuánto vale x y cuánto vale y, entonces puedo decir que la solución del sistema es x igual a 2 y y igual a 1, o como será más adelante, en forma de par ordenado, es la pareja 2,1. Entonces hasta acá ya resolvimos el ejemplo. Solamente digamos algo más que es importante y que es bueno tenerlo en cuenta, y es que una vez encontrada una solución, es fácil verificar si la solución que encontramos es o no la solución del sistema lineal. Es decir, vamos a darnos cuenta si cometimos algún error en los pasos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Como ya sé cuánto vale x y cuánto vale y, entonces esos valores de x y y, para que el problema esté bueno, debe satisfacer el sistema que estamos resolviendo. Es decir, que 2 por x menos 3 por y debe ser igual a 1, y que x más y debe ser igual a 3 para el valor de x y y que se acaba de encontrar. Entonces hagámoslo. 2 por x, sabemos que x nos dio 2, entonces 2 por 2 menos 3 por y, 3 por 1 debe ser igual a 1, pero 2 por 2 es igual a 4, 3 por 1 es igual a 3, y 4 menos 3 es igual a 1 como debe dar. O sea que la primera ecuación se satisface como debe ser. Ahora la segunda ecuación nos dice que el valor de x más el valor de y debe ser igual a 3, entonces comprobémoslo. X vale 2, y vale 1, 2 más 1 vale 3, así que el resultado es correcto y podemos garantizar que el valor de x y y obtenido son en realidad la solución del sistema 2×2 que queremos resolver. Miremos un ejemplo más de este método de solución. Tenemos el sistema 3x más 4y, perdón, 3x más y igual a 5.
y 2x más 4y igual a 1. Vamos a resolverlo como hicimos anteriormente, usando los pasos descritos. En el primer paso, como sabemos, debemos despejar una variable de una de las ecuaciones. Nuevamente, no hay ninguna manera para saber qué variable debo despejar o de qué ecuación. En general, cualquiera sirve, pero para que sea más fácil, vamos a buscar cuál es la que es más conveniente despejar. En la primera ecuación tenemos 3x y y, en la segunda ecuación tenemos 2x y 4y. La presencia de los coeficientes 2, 4 y 3 hace que el despeje de esas variables sea un poquito más largo. Entonces, en este caso es más conveniente despejar la y de la primera ecuación. Si despejamos la y de la primera ecuación, sabemos que simplemente este 3x que estoy sumando lo paso a restar y nos va a quedar que y es igual a 5 menos 3x. Saben que eso mismo que se obtiene al decir que en la primera ecuación voy a sumar menos 3x a ambos lados. Entonces obtenemos la expresión equivalente y igual a 5 menos 3x. Ya sabemos de cierta manera cómo es la y. Ahora en el siguiente paso debemos sustituir el valor de la y en la otra ecuación, en la ecuación de la que no hemos despejado, es decir, en este caso en la segunda ecuación. Entonces, sustituimos ese valor de y, en la segunda ecuación nos va a quedar que 2 por x más 4 por y, donde y es 5 menos 3x, es igual a 1, como dice la ecuación. Simplifiquemos, entonces 2x más 5 por 4, 20, más 4 por menos 3x, es 4 por menos 3 que es 12, x igual a 1. Seguimos simplificando, nos va a quedar 2x menos 12x es menos 10x y el 20 que está por acá. Entonces 20 menos 10x es igual a 1, que no es más que una ecuación lineal que podemos resolver como ya sabemos de un video anterior. Hagámoslo aquí en un ladito para que recordemos cómo es. Tengo la expresión 20 menos 10x igual a 1, entonces es equivalente a sumar, a restar en este caso a ambos lados menos 20 para deshacer de esta 20 que está por acá. Entonces, si sumo a ambos lados menos 20, me va a quedar 20 menos 10x menos 20 igual a 1 menos 20, y eso nos permite deshacernos de este 20 que está en el lado izquierdo de la ecuación. Ahora, vamos a obtener menos 10x igual a 1 menos 20, que es menos 19. En un siguiente paso hay que multiplicar a ambos lados por menos un décimo, lo que nos lleva a la solución x igual a 19 sobre 10, 19 décimos. Ya sé cuánto vale la x, ahora solamente me resta encontrar el valor de la y. Para encontrar el valor de la y, hacemos el paso 3, y en ese paso 3, como ustedes saben, lo que debemos hacer es sustituir el valor de la x que se acaba de encontrar en la expresión que se obtuvo en el primer paso. Es decir, en y igual a 5 menos 3x, sustituimos la x por 19 décimos para que nos dé el valor de la y. Entonces, si x vale 19 décimos, y sería igual a 5 menos 3 por 19 décimos. De donde obtenemos que y debe ser igual a 5 menos 57 décimos, o lo que es lo mismo, menos 7 décimos. Estos pasos aritméticos, ustedes deben hacerlo más despacio. Entonces ya encontramos cuánto vale la x y cuánto vale la y. Finalmente, podemos decir entonces que la solución del problema no es más que x igual a 19 décimos y y igual a menos 7 décimos.